Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. De cuyas aulas, nuestro invitado de hoy, el profesor Manuel González Castro, perteneció a la segunda cohorte, es magíster en Derecho Procesal, doctor en Derecho, ambos títulos por la Universidad Nacional de Rosario. Hoy dirige la especialización de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba, es un profesor de lujo en nuestra maestría, autor de un montón de obras, entre otras las lecciones de Derecho Procesal, que como síntesis de mi sistema procesal, él lo adecuó para la legislación cordobesa, y además es un abogado litigante de fuste. Y destaco esto porque la opinión de un abogado litigante en estos conversatorios me parece a mí de la mayor importancia por la óptica garantista que debe tener y siempre tiene un abogado que litiga y sufre la injusticia de la justicia en carne propia. Mi querido Manolo, bienvenido a este encuentro. Esta siempre es tu casa. Me gustaría conversar una charla distendida, ligeramente desorganizada como son nuestras conversaciones siempre, no pautadas previamente, irán saliendo las conversaciones como vayan saliendo. Pero vos tenés fama de filosofar el derecho procesal y quiero sacarte lo tuyo, ¿no? Quiero que la charla dice en rigor de filosofía y o de sociología procesal. Estoy viendo en los últimos años, particularmente en las legislaciones que nos quieren imponer desde la capital federal, tanto Manuel como yo somos provincianos, él es cordobés, yo soy rosarino de la provincia de Santa Fe. Y en un avance notoriamente inconstitucional desde el gobierno pasado, el gobierno nacional nos quiere poner a toda costa leyes procesales capitalinas, rompiendo el principio de reserva de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces lo que yo estoy viendo es, y sufriendo en carne propia, es la ruptura del orden procesal que estudiamos y que hemos seguido siempre nosotros, ¿no? Entonces la primera pregunta que te voy a hacer para comenzar esta conversación es, ¿por qué se rompe el orden procesal constitucional que tiene que regirnos conforme nuestra Constitución de 1953, que hasta ahora rige, pasando por la de 1994? Te escucho con toda atención, Manuel. Doc, antes de contestarle, vamos a romper el orden. Por favor. Vamos a romper el orden. Conversar con usted siempre ha sido un gusto, ya sea en la cocina de su estudio cuando nos sirve esos platitos tan ricos, o yo recuerdo conversaciones caminando desde su estudio a la Facultad de Derecho, cruzando la plaza para entrar a las aulas de posgrado. O sea, no sé, ahora lo hacemos con este sistema, ¿no? Pero esas conversaciones Pandemia mediante. Pandemia mediante, y esa memoria que uno tiene a veces de frases o de palabras. Yo podría repetir palabras o frases que usted me ha dicho en 300, 400 metros, que era lo que caminábamos juntos y lo que a mí los kilos me permiten caminar aparte, ¿no? Pero una cosa hermosa y algo que para mí, y yo quiero decirlo porque después no nos damos cuenta, este es el problema, que no nos damos cuenta. Yo tengo ya 52. Usted me conoció hace varios kilos atrás, como digo siempre, ¿no? Y yo me acuerdo, cuando yo cursé Derecho Procesal, yo la cursé en el año 89. Se hacía el Congreso Nacional en Córdoba por 50 años del Código Oral de Vélez Mariconde, ¿se acuerda? En la avenida General Paz, la calle ancha, que usted la conoció como calle ancha. En la ancha. La ancha. Y ahí yo lo escuché hablar a usted y lo escuché también en San Martín, en el Teatro San Martín,
pero sobre todo en la calle Ancha. Una conferencia que a mí me impactó. Y en el año 89, yo soy hijo de abogado, mi padre me da 2 libros. Uno se llama Fundamentos de Cultura, edición 66, de Palma 66, lo tengo acá en mi biblioteca. Que era edición póstuma. Exacto, que tiene la foto de él al comienzo. Y me dice, es un poeta, me dijo, es un poeta. Este libro tiene que estar en tu mesa de luz como en mi mesa. Y se la sacó de su mesa de luz y la puso en mi mesa de luz. Y el segundo libro que me dio fue un libro de Adolfo Alvarado de Rosa. Y me dijo, ese es un poeta, este sabe. Y estos fueron mis 2 primeros libros de derecho procesal. Entonces, ¿qué es eso? Estar conversando ahora con usted, yo no lo entiendo a esto. Estos son esos avatares que tengo que dar gracias al cielo de poder hacerlo. Y ¿qué es lo que yo quiero que quede en la gente? Porque usted es un hombre muy generoso, un hombre muy bueno, y a veces a los que son muy buenos, a los que son muy generosos, hay que valorarlo por lo que saben, por lo que son. Entonces, yo empecé a leer derecho procesal de la mano suya y de Couto. Entonces, eso, conversar ahora me parece... O sea, Oye, si vamos a hacer intimidades... Debe ser el único traje que me queda grande. Oye, si vamos a hacer intimidades, yo voy a contar otra. Hace muchos años yo no te conocía personalmente, me llamaste por teléfono para que yo diera una conferencia no sé dónde. Fuera a ser el organizador de un encuentro, un seminario, curso, qué sé yo qué era esto, ¿no? Y yo dije, mire, yo soy un disidente del derecho, soy un hereje en el derecho argentino, y no quiero que usted quede mal porque me invita a mí. Así te dije yo. Entonces le propongo esto, tengo que viajar no sé a dónde, a Mendoza, a Salta. Yo voy a pasar por el aeropuerto de Córdoba, entonces una escala de 1 hora, porque vuelvo a Buenos Aires, Córdoba, Salta, supongamos. Y lo invito a tomar un café, doctor González Castro. Y lo invito en la confitería del aeropuerto, porque tengo esa escala. Yo voy a llegar con un libro en la mano de tal tapa, y usted búsqueme, porque no nos conocíamos, yo te conocía a vos ni vos a mí. Entonces llegaste, viste el libro que estaba puesto arriba de la mesa, después de andar dando vueltas por semejante aeropuerto. Te presentaste y le dije, mire doctor, yo le propongo esto, usted lee este librito. Y si usted está de acuerdo con lo que yo digo, le voy a la conferencia. Y si no, no se pelee usted por la gente, por mí. Porque vos sabés que con las ideas mías he sido un hereje argentino y he sido vetado por mucha gente, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte, y agradecido por esto, por eso te estoy convocando ahora, que lo leyeras. Y no solo te gustó, sino que adoptaste la idea. Y sos un docente, uno de los mejores docentes argentinos, esta es la verdad, que pontifica a través de estas cosas que estamos hablando en estos conversatorios, que no son otra cosa más que pregonar un respeto irrestricto a la vigencia de la Constitución. Una idea de constitucionalizar el proceso. Y la gente no lo toma así, ¿no? Vos has sido testigo presencial del avance indebido del exministro Garabano, que quiso arrollar el provisionalismo cordobés con cosas que vinieron de la capital horrorosas, por supuesto, que en Santa Fe hasta ahora, gracias a Dios, no entraron, ¿no? Oye, o sea que nos conocemos de ¿cuántos años atrás, Manolo? Yo calculo que ya son como 20, 21. Bueno, porque al año siguiente entonces la maestría, ¿no? Al año siguiente entonces la maestría. A ver, esto es el mismo año del Congreso de Trujillo, porque así como usted... Claro, yo te invité a Trujillo, ahora lo recuerdo. Ahí mismo, esto la gente tiene que saber cómo... A ver, hay un montón de profesores que esconden la info, ¿no? Y en esa reunión me dice, de acá tenemos un congreso del Panamericano en Trujillo, no me acuerdo, a la semana siguiente, a los 15 días. Bien. Y me dio el teléfono de su secretaria, la hoja de vuelo, etcétera, y lo único que me faltó fue pedir el permiso a mi mujer. Entonces, digo, Fabiana, ¿me da permiso? Sí, me dice, y ahí nomás salimos. Así no recuerdo. Fue un buen congreso hermoso, ese. Vivía hermoso. Briceño en ese momento.
Sí. Bueno, hechas estas intimidades previas, contame por qué se rompe el orden procesal, Manolo. Desde tu punto de vista, por Desde mi punto supuesto. de vista, el orden procesal, hay respuestas fáciles y respuestas que podríamos pensarlo un poco más. Una de las cuestiones yo creo que es por ignorancia. ¿Sí? Y en esto, a quienes rompen el orden procesal, salvo que haya una mala intención abajo, ¿no? Diría que se tratan de ignorancias salvíficas, es decir, que perdonan el mal acto. Esto es un poco la posición socrática, ¿no? El hombre no obra mal ni diseña mal, sino por ignorancia, porque si conoce lo que es correcto, actuaría conforme la corrección que conoce. Se enamoraría del bien, lo toma y no lo dejaría. Entonces yo creo que a veces, yo no me acuerdo si era Unamuno u Ortega, ayúdenme, que decía pensar en frases, ¿se acuerda? Dejemos ¿no? de pensar en frases. Miguel Y de con Unamuno. Unamuno era, ¿no? Y Unamuno, entonces, compramos frases hechas, las aplicamos, y como las aplicamos, rompemos el orden. Entonces, tenemos que llegar rápido, tenemos que llegar céleres, tenemos que en la eventualidad, y tenemos que acumular, y tenemos que concentrar, y tenemos que una sola audiencia, y tenemos que... Y entonces compramos la frase, como es fácil no pensar o pensar en frases, la nada. Esa es una posición. Y hay una posición que yo lo voy viendo en el último tiempo, ¿no? Que no es de ahora, esto se da desde el comienzo del siglo pasado, que es que hemos roto el orden social. Hemos roto todo el orden. Y además, no es solamente un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial y hasta occidental. No queremos aceptar el orden. Entonces, no hay un orden social, no hay un orden natural, no hay un orden de la creación, no hay un orden de nada, y entonces si no va a haber orden en todo lo demás, ¿por qué va a haberlo en el proceso? La pregunta es, si En yo la quiero... anomia de Carlos Santiago Nino, ¿no es cierto? La Sí, anomia generalizada que llega también al proceso. claro, sí, lo que pasa es que el modelo de Nino es distinto al modelo que yo uso, pero sí se puede llegar desde los dos lados. La anomia no solamente como dictado de normas positivas y el incumplimiento constitucional de normas positivas, sino que yo estoy hablando del desorden social. Fijemos lo que está pasando en estos días en el país, nada más, ¿no es cierto? Todos peleados con todos. Las fronteras, los límites, porque no son ni dije fronteras, los límites provinciales cerrados, cuando la Constitución me dice circulen, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos ya temor de romper el orden. O sea, el orden no nos interesa. No nos interesa el orden natural de el niño debe nacer y criarse en una familia. El anciano debe ser atendido para una muerte digna o una vejez digna. Eso no surge del tratado internacional, no surge de la maestría de derecho de la vejez, no surge del orden natural. Y la sociedad tenemos lo que se supo llamar alguna vez con sabiduría la amistad social. ¿Mm? Yo le pregunto a Adolfo, ¿casi cuánto que usted no escucha hablar de la amistad social? Sí hablamos de la lucha de clases, de la lucha de géneros, de la lucha económica, de... Todo es lucha. Nunca hemos hablado de amistad social. Entonces, hemos roto el orden social, convivimos sin orden, los hijos no respetan a los padres no respetan a los hijos, los amigos no se respetan entre sí, la palabra no vale, el documento menos, la constitución tampoco. Si todo es un desorden, si tenemos anomias, como quiere decir usted, desde la óptica de Nino, ¿qué orden puedo tener en el proceso? Desordenemos también el proceso si es un dale que va. Entonces, todo esto es un dale que va. Ofrezco la prueba en la contestación de la demanda. En valor o valorizando el tiempo, porque yo voy a ganar tiempo. Ahora, yo que soy, como usted dijo, abogado litigante, y usted también. Demerita la defensa. Tardamos, a ver, dejemos de lado todo lo que debilita, ¿no es cierto?
o quiere entramos al tema. El tiempo que yo pierdo en ofrecer pruebas que no voy a utilizar nunca, el tiempo que yo pierdo en pruebas que no voy a ofrecer nunca, es no ser amigo conmigo mismo, es no amarme. Porque estoy perdiendo mi tiempo en algo inútil que no va a servir. Estoy no amando al personal del tribunal, que va a perder tiempo admitiendo y proveyendo pruebas que no se va a utilizar. Estamos haciendo perder el tiempo a la gente y perdemos tiempo. Ahora, la consigna es, vamos a ganar tiempo y buena fe procesal ofreciendo la prueba en los escritos de demanda y contestación. Y pregunto, ¿de qué buena fe me hablan? Porque si yo muestro las cartas y te estoy cantando un envido con 24, de ahí al falta envido tengo 0 pesos. Entonces, Oye, Manolo, todo eso, las cartas... por qué pasa? ¿Sabes por qué pasa, Manolo, eso? Porque los códigos del tuyo, el de la Nación, el mío, lo han hecho jueces, no abogados en ejercicio. El abogado que sufre la injusticia de la justicia nunca participó redactando el código. Yo te recuerdo que el Código de la Nación Argentina, que es la base de tu código actual cordobés, que aquel código que comentó Rodríguez era infinitamente superior al que tenés, ese código está hecho por un general de la Nación, el doctor Carlos Colombo, está hecho por una juez en actividad, la doctora Anastasia Barrios, y por un académico, que era Lino Palacio, gran procesalista, pero académico, no ejercía la abogacía echando mostradores, ¿no? Igual pasó con Santa Fe. 2 jueces, 2 camaristas hicieron el código, ¿no? Es decir, el abogado es un comedor de piedra. Vos notás que los jueces te tienen desconfianza, vos sos el culpable de todo lo que está pasando como abogado. Hay un divorcio, otra vez, ¿no? Un divorcio de la realidad del orden natural de las cosas. Exacto. Y eso conspira contra todo, Manolo, ¿eh? Porque ahora no sé si vos te habrás dado cuenta que las pautas procesales te las están dando los filósofos, no los procesalistas. O sea, la filosofía con la argumentación, la ponderación, etcétera, ha cooptado el proceso, a pesar de que ellos hablan de la sentencia, no del proceso, pero han cooptado la materia procesal. Y nos hablan de valores, de reglas, de principios, creo que está de moda. Sí, la pregunta habría que hacerla también, ¿por qué está sucediendo eso? Y yo creo que, en cierta medida, como todo, ¿no? No quiero ser medio canyengue o vulgar, pero lo que uno deja lo toma otro. Lo que uno deja lo toma otro. Si vos le hablaría a los jóvenes que son grandes seguidores de sus canales, si no le das bolita a tu novia, la toma otro. Es decir, y esto pasa lo mismo, nosotros hemos descuidado nuestro objeto, y hemos descuidado nuestro objeto de estudio, descuidado el objeto, lo toma otro. Si nosotros lo hubiéramos estudiado claramente, hubiéramos fijado los presupuestos epistemológicos claros, y hoy no tendríamos estas escuelas que usted está haciendo referencia. Avanzan sobre el espacio que no está tratado. Es una cuestión hasta, si se quiere, de análisis del mercado. ¿Qué es lo que no está tratado? Avanzo y lo tomo. Y entonces, estas escuelas, fíjese, por ejemplo, y no solamente estamos hablando de las escuelas españolas e italianas, que es lo que más cerca me suena a la discusión suya, la escuela americana en Working, la descripción de jueces, el famoso el Hércules, el esto, el aquello, o la visión en Rawls de una justicia procedimental, o ¿Podés explicarme? A ver, la gente en general no sabe lo que estás hablando vos, ¿no? ¿Podés explicarme quién fue cada uno y qué fue lo que dijo muy, muy sucintamente para que la gente pueda seguir un hilo de este pensamiento? A ver, son todo, ¿cómo explicar? En el siglo XX se va a dar varios fenómenos. Me voy a ir un poquito más atrás. Tenemos una etapa clásica de pensamiento, una etapa clásica, en donde existe una realidad ajena al hombre y que el hombre conoce y contempla. No es una etapa clásica. Desde los griegos, los judíos, el cristianismo, Edad Media, etc., está en eso. Luego viene una etapa moderna
donde el hombre pone con su razón, el hombre, no cada uno, el hombre pone con su razón determinados conocimientos, y una etapa contemporánea donde cada hombre puede decir algo, y cada hombre pone el orden que quiere o pone la condición que quiere. Por decir, el todo vale. Si usted estuviera diciendo algo que está mal y yo estoy en desacuerdo porque está mal, el 2 más 2, 6, yo no tengo derecho a usted a decir lo que está mal. ¿Se entiende? Y usted dice, no, 2 más 2, 6. Bueno, para mí 5 y para el otro 7. Esta convivencia y esta ausencia de diálogo hace que todos tengamos posibilidad de decir lo que queramos. En la Biblia y el calefón de Discépolo, ¿no? En alguna medida sí, sí, porque todo vale. A mí hay una expresión de los programas de televisión que me ponen verde, que es cuando esos programas de no sé, no tendría que decir de chusmerío, pero no sé cómo se llaman, la de espectáculos, los programas estos de espectáculos. Y generalmente puede haber dos personas que están discutiendo, una le quitó el novio a la otra, y la otra le quitó el novio a la de más allá, y ese tipo de programas. Y le dice, todo está, y la perjudicada, ¿no? Dice, todo está bien, pero yo creo que... No, para las manos, no, todo está bien, no. Todo está muy mal, está pésimo. Y estoy ofendido, y estoy ofendida, y estoy esto. ¿Cómo está bien? Y nosotros en el derecho procesal estamos en esta. Todo está bien. Ahora yo opino tal cosa. No. Hay que con caridad, pero decir, no es correcto por tal cuestión. Los autores que usted dice son autores que van a responder a distintas líneas, que son positivistas, es decir, se van a centrar en el derecho escrito, no van a querer influencias de derecho natural, y como se dan cuenta que el derecho escrito kelseniano no da abasto, no da solución a los problemas históricos y sociales que veníamos teniendo en el 20, van a dar unos positivismos que ahora se les llaman positivismos incluyentes o inclusivos. Van a adoptar otros elementos que Kelsen, que era el gran positivista, digamos, que quería la norma sola, sacó del juego y los va a meter adentro de la discusión. Con distintas opciones que a la gente no le interesa, porque Rawls, por ejemplo, va a hablar de contratos sociales. Esos contratos sociales o velos de ignorancia, a mí nunca me llamaron a participar para que lo firme, creo que a usted tampoco, o sea que son mentiras. Yo sobre la mentira no cuento. A mí, lo que pasaba con los sofistas, ya los sofistas, antes de Sócrates, hablan de un estado de naturaleza que no existía. Rousseau y Hobbes hablan de estado de naturaleza que no existe. O el hombre es bueno, o el hombre lobo, el hombre en su imaginación, son hipótesis de trabajo. ¿Por qué no vamos al realismo clásico, que es el realismo que nosotros manejamos? Donde el hombre es un ser social, donde el hombre es un ser racional, donde el hombre es un ser libre. Punto. No se plantea otras cuestiones. Yo le decía al más chico mío, al hijo más chico que entró a derecho este año, digo, ¿vos te das cuenta quién sos? Me mira, digo, vos sos un hombre, digo, que habla como un romano, que piensa como un griego y que cree como un judeo cristiano. Y eso somos nosotros. Y eso es lo que hemos perdido, y eso es lo que queremos perder, o quieren que perdamos. Entonces ya no pensamos como griegos, y por lo tanto pensamos sin lógica. O como dicen algunos amigos suyos colombianos, tenemos lógica fusi. No son amigos míos. No, si lo estoy embromando. En otro lado. Lógica fusi, ¿qué significa? Y pensemos con algún grado de racionalidad que parezca que puede ser. Eso no es lógica. Si no hay razón suficiente, no hay lógica. Si yo no tengo contemplación de lo que veo, o separación de lo que hay que separar, distinguir, que es lo que decía Santo Tomás. Santo Tomás fue el primer analítico, y estos tipos no se dan cuenta. Distingamos. Y cuando nosotros, por ejemplo, me apropio de... Yo siempre le digo a usted que somos los Arielis de Charlie, cuando citamos como nosotros a los libros suyos.
Pero cuando decimos el conflicto está en la realidad y en el litigio hay una afirmación del conflicto, ¿qué estamos haciendo? Estamos distinguiendo. Cuando los medios de confirmación le ponemos nombre y vemos la eficacia de cada uno y para qué sirve para cada uno y cómo puede influir en la decisión, estamos distinguiendo. Distinguir para conocer. Eso es tan difícil, Doc, en esta época. O estamos en la del todo vale, o estamos en la del diálogo donde no se dialoga, en el que yo considero el intelectual más importante del siglo XX. En un tema muy sensible, lo invitaban siempre a dialogar. Y él permanentemente decía, si vamos a dialogar, voy. Para la foto, no tengo tiempo. ¿Y a usted le está pasando? Dialoguemos sobre el proceso. No. Ahora, voy a ir a la foto. Se proponen sumatoria de monólogos, claro, aislados, no diálogos, que es otra cosa. Porque no quieren ir al hueso. Si no quieren ir al... Fíjese, porque, y de esto yo lo he estudiado a usted, cuando a mí me dicen, ¿y Alvarado en dónde los pondría? Para mí Alvarado tiene un pensamiento clásico. No lo voy a decir dentro del cual, pero usted empieza, porque mezcla alguna, o sea, no es que mezcla, sino que toma elementos de otros, pero porque toma fenomenología, que no sería tan clásico. Pero el primer capítulo del texto suyo, razón, causa y razón de ser del proceso. La causa es pregunta filosófica. Razón de ser es fin o finalidad. Es decir, usted está pensando clásicamente. Ahora, que el proceso después lo vea como fenómeno, tengo que conversar con usted y preguntarle cómo toma usted la palabra fenómeno. O a partir de cuál de las fenomenologías la usa. Pero razón, y usa la palabra ser. Entonces, a partir de allí, el texto de Alvarado para mí es asequible porque es un pensamiento clásico adecuado a nuestras realidades y que distingue lo que hay que distinguir. En los otros textos no se distingue. Y en los otros textos no se preguntan la causa y se preguntan el fin. Ponen una frase, ¿no? Manolo, ¿y por qué hemos llegado ahora a esta jurisprudencia de valores y de principios? ¿Por qué hemos dejado la ley para hablar de la jurisprudencia de valores? ¿Qué es eso, en primer lugar? ¿Qué entendés vos que es una jurisprudencia de valores, de principios? Esto que está hablando, que en la Argentina llega mi querido amigo, el profesor Vigo, que insiste con eso y está causando maravillas. Yo creo, a ver, acá hay que partir de lo que Martínez Paz llamaba los modelos jurídicos. Él distinguía 3 modelos jurídicos. Él decía, tenemos un modelo unidimensional que solamente habla la norma, un modelo que él se lo exégesis francesa, ¿no? Dogmática jurídica clásica, que tiene estas insuficiencias. Sin duda ese modelo fue insuficiente o deficiente, porque parte de los desastres que vivió la humanidad en el 20, el derecho no los pudo solucionar. Entonces la pregunta previa es, ¿para qué tengo el derecho? Y la respuesta primera sería, para lograr mejores formas de convivencia, ¿no? Entonces, el derecho tiene una de estas dimensiones que es no solamente la solución o resolución de conflictos, sino también lograr mejores formas de convivencia que cuando se da con un cumplimiento natural o normal, ni nos damos cuenta que cumplimos con la norma. Esto es lo que le digo a la gente. Cuando usted va y compra algo al kiosco y pagó y le dieron usted cumplió la norma y no se dio cuenta que está cumpliendo la norma. La norma, cuando aparece atropellada, es que uno dice el derecho falló. Y yo creo que el sistema unidimensional... Espérate, importante eso. O sea, el derecho empieza a tener importancia cuando es violado, no antes. Claro, porque se da naturalmente. Una familia constituida no se pregunta quién paga los alimentos. Así es, vamos, entendido. Segundo,
o el régimen de visitas. Vivimos normal, todos juntos. Ahora, cuando se produjo el conflicto, nos planteamos cómo son los alimentos, como el régimen de visita, etc. En la segunda cuestión, que yo veo es el modelo trialista o tridimensional, que ustedes los rosarinos nos tienen muy cerca, le pega ahí en el palo, porque lo tuviera Goldsmith, que fue el trialismo más puro, yo podría decir. Y está nuestro profesor Miguel Ángel Chulo Caldani, que es el que... Lo tiene Arturo Caldani, un gran profesor, yo he sido alumno de él, y si usted lo llegara a ver, me gustaría que lo salude de mi parte, porque realmente un hombre admirable, ¿cierto? Y nos dicen, bueno, tengo derecho, derecho social o sociedad y valores, axiología, dictología, depende del nombre que tenga. Y no solamente Goldsmith, Cosio, y usted tiene algunos elementos de Cosio en su obra. Y Benavente lo sigue mucho a Cosio, ¿eh? Cuando uno lee la obra de Benavente también. Y cuando ellos hablan de que el derecho ya no es tanto norma, sino conducta en interferencia intersubjetiva, y usted cuando analiza fenoménicamente dice, quiero ver la conducta de las partes, quiero ver la conducta del juez, quiero ver las conductas que sean con los actos en el proceso. Ahí hay un elemento cosiano base, que yo no sé sin lugar a duda, sin lugar a duda. ¿De dónde lo sacó usted? No, de Cosio. De Cosio, perfecto. Entonces, ahí hay una base del trialismo. Y ponen el tema de los valores. Entonces la pregunta es, ¿en el derecho hay valor o no hay valor? La respuesta es tradicional, no tradicional. La respuesta del trialismo es si hay valores, y tengo que estar atento al valor. Lo que no resuelve el trialismo, y no lo resolvió nunca, es cuando yo tengo discordancia entre el valor, la norma o el hecho, ¿cuál de los tres elementos es el que vale más? ¿O cuál es el que debe ser primordial? Entonces, si yo tengo una norma que no llega, pongo el valor. Ahora, la pregunta son varias. ¿Quién pone el valor? Si es que existe valor, o si el valor está en la norma. Y si es que está el valor en la norma, si es un valor implícito, si es un valor oculto o si es un valor explícito. Si el valor está explícito, no tengo problema. Yo creo que existen los valores. La justicia existe, es dar a cada uno los suyos. Porque es la justicia objetivada. Si está implícito, tengo que utilizar el método exegético de buscar la voluntad. Pero si está oculto, no lo voy a descubrir nunca. A ver, ejemplo, tenemos leyes en Argentina que recordamos donde había las tarjetitas de crédito, las tarjetitas de débito, ¿se acuerda? Dentro de los diputados y senadores, donde el valor oculto en realidad, el valor era oculto, el valor yo votaba la ley no por el bien de la ley, no, toda ley tendría que tener un bien, ¿no es cierto? Un bien protegido, ese es el valor, sino por lo que yo recibía en mi bolsillo. Y eso estaba oculto. ¿Se entiende hasta acá? Valores ocultos. Y la propuesta de Martínez Paz, ¿qué es? Yo no hablo tanto, dice, de valores. Ese es el multifuncionalismo. No, multidimensional. Multidimensionalismo. Dimensional. Dice, yo voy a poner como eje al fenómeno jurídico, él también habla de fenómenos, él habla de un fenómeno. En el eje está el derecho y la norma. Dice, yo no puedo irme de la norma porque no soy escuela libre. No soy el juez Maño. Tengo que tener la norma. Pero al lado de la norma tengo que tener el concepto de hombre. Si el derecho sirve al hombre y su existencia, al hombre como tal, como ser hombre, en su antropología, es bueno. Si el derecho está en contra del ser del hombre, es malo. Y habrá que ver, y esto es Santo Tomás o Maritain. Cuando Maritain dice, el derecho sirve para la convivencia y sirve para que el hombre logre fines existenciales. Entonces, estos son los elementos. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y hay un sector actual que está bregando desde Francia con un pensador francés, Rémy Brague, se escribe Brague. Rémy Brague, y tiene varios artículos en internet que la gente puede encontrar, donde hace una propuesta que parece rara para los tiempos que nos dice, yo les pido que dejemos de hablar de valores.
les pido que dejemos de hablar del valor y pasemos a hablar de los principios. Y ahí cambia la cosa, porque el valor se confunde con el elemento de valoración. Y en la valoración aparece la subjetividad. Por eso, la ponderación que nosotros vemos en Alexi, por ejemplo, la ponderación de Alexi dice, bueno, porque ahora no, es muy fácil si yo tengo un valor y un disvalor. Tengo que enamorarme del bien y elijo el bien. Ahora, ¿qué pasa cuando Pero no tengo hay dos valores? Pero cuando tengo dos posibles bienes, ¿cuál elijo? Y ahí aparece el problema de la ponderación de Alexi. Entonces, en realidad la ponderación es una ponderación axiológica. Nosotros, me desvío, discúlpeme, nosotros estamos utilizando en nuestros jueces la palabra ponderación para cualquier verdura, para cualquier cosa. Todo lo ponderan, pero no ponderan en los valores de pugna, o los valores que pueden chocar como valores. Y ahora yo pondero la cuantificación económica del daño moral. Usted no tiene nada que ponderar ahí, usted tiene que establecerlo. Yo pondero la prueba, usted no tiene que ponderar Pero nada. eso una enorme confusión, Exacto. porque no tienen la base filosófica necesaria para entender de lo que están hablando y extienden el uso de la palabra a cosas que no le corresponden, ¿no? Oye, y le han hecho un mal terrible a la jurisprudencia argentina eso, ¿eh? La justicia argentina es un antes y un después de todas estas cosas, ¿eh? No sabemos dónde estamos parados. Hay una impredecibilidad, una imprevisibilidad absoluta. Ya nosotros tenemos gente que venga a poner plata. ¿Qué van a poner plata si todo es imprevisible? De esto se están yendo todos. Yo estoy viendo acá las empresas que están saliendo. Es tremendo y me llegó ayer un WhatsApp que dice que hasta la salada se va del país. Imagínense. Para los que no sean argentinos, la salada es una feria. Sí. Es una que mueve millones de pesos, ¿no? Por eso, que mueve millones de pesos. Por eso. Ahora, ¿por qué cambiar, por qué salir del esquema del valor? Porque yo con un valor puedo justificar lo uno y su diverso, lo uno y lo otro. Yo puedo decir que es justo la posición A y puedo decir que es justa la posición no A. Fíjese que todos los argumentos que tenemos axiológicos justifican cosas distintas como buenas. ¿Se ha dado cuenta de eso? El argumento de la tolerancia, y recordamos a Álvarez Gardel, que tanto le gustaba el tema de la tolerancia y la no tolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Con el argumento del ser tolerante, justifico la ignorancia como justifico la verdad en el decir. Justifico la prohibición de hablar como justifico el poder decir en construcción del otro, en perfeccionamiento del otro, una cosa. Entonces, cuidado con eso. Entonces, el valor me sirve para justificar una y otra. Pero el principio no. El principio, al dar razón a la existencia de una cosa, de un ser, no me puede dar posibilidad de justificación de cosas diversas. Por eso cuando nosotros en Procesal, vuelvo a robar, cuando nosotros en Procesal hablamos de los 5 principios, no me da posibilidad de justificación alguna del contrario. Cuando usted dice, la imparcialidad es el principio, no le da la posibilidad de elementos de imparcialidad en el jugador que justifiquen un proceso. Por eso usted nos dice cuáles son los valores del proceso. Y otros autores dicen, es un valor que el juez sea imparcial. Pero con ese mismo valor puedo justificar distintas cosas. Con el principio no. Cuando usted dice, el proceso tiene que ser entre partes iguales, usted está dando cuál es la única línea que puede darse en el proceso. No me da el valor. Pero el problema, Manolo, el problema que yo veo es que le damos el nombre de principios o la categoría de principios a cosas que no lo son. Bueno, cuando yo subjetivizo el concepto de principio y ahora cada juez dice lo que quiere respecto del tema, y hay 10.000 jueces haciendo lo mismo, resulta que si cada uno ve la ley desde su punto de vista, de hecho no tenemos ley.
Si cada maestrito con su librito y cada juez con su código, y acá es blanco, allá azul y allá es nada o allá es naranja, resulta, mi querido, que no tenemos ley. Y estamos viviendo en ese país de novela, del cual escribió como un viaje a la mentalidad de los argentinos tu cordobés Marco Saguini, que nos muestra a nosotros como al hombre americano, lejos de la ley, respetando la ley con minúscula, que es la ley vigente, y no la ley con mayúscula, que es la Constitución. Con lo cual estamos muy mal, Manolo. Vos como abogado litigante no tenés un poder judicial que te responda a tu cliente. Estoy de acuerdo con usted, pero quiero defender una idea antes. La idea del principio, si nosotros entendemos al principio como una máxima rectora, como una máxima objetiva y que hace al ser, no es un principio subjetivizado, porque el principio no se puede subjetivizar. Usted no puede, a ver, usted da 5 principios procesales. ¿Usted los puede subjetivizar? No. No. Porque se los marca. Después usted podrá subjetivizar algún valor jurídico, que también lo cita en el libro, cuando dice, supongamos, las excepciones procesales hacen al orden jurídico. Bueno, el orden es un valor jurídico, la justicia es un valor jurídico, la paz es un valor jurídico, pero los principios son principios, y eso yo no los puedo subjetivizar. Ahora, no me hago cargo de aquellos que han puesto principios donde no lo son, o han inventado principios que no existen, o, como he visto ahora, progresividad de los derechos en función de los valores. ¿Qué es esto de la progresividad? Capacidades progresivas. O sea que hoy soy menos vivo o más vivo que ayer. O sea, esto, hay muchas cosas que se están dando. Y se confunden, se habla de principio y no se habla de estándar de interpretación, o de estándar de prueba, o de categoría de prueba. Entonces, pongamos cada pacto en su casillerito, ¿no es cierto? Pongamos cada cosa en su lugar y ahí vamos a poder hablar. Nosotros podemos hablar porque sabemos lo que es un principio, los dos entendemos lo que es un principio en esta línea, pero hay otros que no entienden lo que son los principios. Y no entienden porque no aceptan el pensamiento clásico. Y no aceptan el pensamiento clásico porque no aceptan que pueda haber un orden y que yo tengo que respetar el orden. El problema es un problema ya ni siquiera de la filosofía jurídica, es un problema de la filosofía en sí misma, y es quién pone el orden. Si el orden está creado y está en la naturaleza, o si el orden lo pongo como hombre, y eso se llama principio inmanente, el inmanentismo en la concreción de los órdenes sociales. Entonces, sí, habrá espacios donde yo puedo tener inmanentismo de orden, por ejemplo, el horario bancario. Pero hay otros elementos donde el hombre no puede organizar la sociedad ni imponer el orden que él quiera, porque no está en la sociedad. No está en la naturaleza del ser social. El ser social existe y existe, y eso no lo podemos negar. El hombre es un ser social, y eso no lo podemos negar. Oye, Manolo, con este cuento de los principios, de darle un contenido que no podría tenerlo, me parece a mí que se ha logrado una expansividad de los derechos humanos en boga hoy, que le estamos dando el carácter de tal a lo que parece, pensándolo, falsos derechos humanos. Exacto. ¿Te has dado cuenta del tema vos? ¿Te has dado cuenta? ¿Lo has visto el tema? Sí, y no sé si tenemos bozales jurídicos, porque ahora tenemos bozales, a ver, no se puede hablar, Doc, ahora. O uno siempre tiene que ser cuidadoso al hablar, pero no se puede hablar. Porque parte de estos derechos humanos que usted dice, o que se consideran derechos humanos, no lo son. Puede haber un tema
de tolerancias y de respetos, eso sí yo lo entiendo. Pero, y de aceptación. Pero de ahí al derecho humano hay un camino muy largo. Y a la imposición hay otro mucho más largo todavía. Que no se me respete mi pensamiento, cuando yo respeto formas de actuación de otro, significa de que a mí hoy no, yo estoy viviendo en una sociedad de una dictadura del pensamiento, donde quienes plantearon esto desde un relativismo lo convirtieron no solamente en la paradoja del relativismo de que todo es relativo, y todo es relativo, eso también tendría que ser, paradoja del relativismo, sino que aparte ahora lo han puesto al relativismo como lo absoluto. Y aquel que plantee una posición distinta termina siendo un dogmático, termina siendo un no sé qué, un no sé qué otro. Y lo estamos viendo en la pandemia ahora, y no lo terminamos de entender. Y en cuanto a derechos humanos, fíjese que nosotros caminamos siempre no sé cuántos años atrás. Salió ayer la información del Tribunal de Casación francesa. Francés. En el Tribunal de Casación francés se denegó, por lo menos por noticia leída ayer, el derecho de una persona trans, varón, que se considera o se autopercibe mujer. Yo me autopercibo bailarín del Bolshoi, ¿no? Y no me dejan ir. ¿Se imaginan? Yo bailando con tutú, la muerte del cine. No, claro. Ahora, le niegan a la persona trans, varón, padre biológico, ser inscrito como mamá biológica. Tribunal de Casación francés de ayer. Y, bueno, los abogados van a ir ahora a la Corte de Derechos Humanos Europea. Pero fíjense cómo empezamos a ver otras posiciones. La posición de Trump hay que seguirla estudiando, salvo que pase algo raro ahora en las elecciones, porque la nueva conformación de la Corte norteamericana va a cambiar varias cosas. La Corte norteamericana ya no es la Corte de Clinton. Hay que ver cómo juega Vox, usted que viaja a España seguido, hay que ver cómo juega Vox ahora. Porque si uno ve los debates parlamentarios Vox, está poniendo en jaque todo esto que estamos discutiendo de pseudo derechos humanos, donde ni siquiera tenemos derecho a una tumba digna, elegida en vida y por el pueblo en su momento. Lo que no nos queremos hacer cargo es que la democracia no solamente es la democracia de los que vivimos en el país hoy. La democracia también es tradicional. Nosotros somos democráticos porque tenemos también la voluntad de Juan Bautista Alberdi, tenemos la voluntad de San Martín, tenemos la de Belgrano, tenemos la de Esquiú. Todas esas voluntades siguen vigentes en el pensamiento de hoy. Por eso la democracia no es una democracia solamente en la decisión de la Cámara de la ley hoy. La tradición de un pueblo hace que la democracia sea continua y permanente. Entonces, además, Manolo, pero además, lo estoy charlando con Mario David García, decíamos la democracia en definitiva lo que hace es marcar el origen del poder, ¿no es cierto? Porque lo que importa entre nosotros es que sea una democracia republicana. Y al meter la palabra república estamos cambiando muchas cosas, Manolo. Estoy de acuerdo. Es que hay que entender. Es que, a ver, Doc, si uno estudia un poquito, pasa que volvemos a esto. Yo me acuerdo haber escuchado a mis abuelos, a mis padres, decir lo que era un bachiller argentino, que se destacaba en todos lados, un bachiller. Hoy recibimos un bachiller en primer año de la facultad y no tiene lectocomprensión. ¿No tiene? Lectocomprensión. No sabe leer. Sí, sabe leer, pero no comprende lo que lee. No entiende, sí. Por lo tanto, no sabe leer. Por lo tanto, no sabe leer. Ahora, ¿qué hicimos?
¿Qué hicimos? Igualamos para abajo, Manolo, fue el drama argentino. ¿Qué hicimos? Entonces, Ahora, en este momento de pandemia, se ha dicho que el año se va a dar por aprobado, o sea que el chico de cuarto va a pasar a sexto, no va a ser claro, quinto, porque el quinto se le fracasó con la pandemia, es decir, igual pasa en la facultad de Derecho, en ¿qué cualquier facultad. ficciones? Hace unos años, en el Banco de la provincia del Chaco, cuando empezó a caer la meritocracia en la Facultad de Derecho del Litoral Argentino de Santa Fe, que era muy buena, muy exigente, llegó un momento que se concursó la gerencia jurídica del banco tal de la provincia del Chaco, y al concurso decía egresados del litoral abstenerse de participar. Es decir, de golpe, es abogado quien no puede serlo. Carecen de la formación necesaria para poder defender derechos ajenos, ¿no? Con el agravante tremendo de que mi hija se recibió hoy con 21 años y mañana, sin haber hecho jamás una presentación ante nadie, puede litigar ante la Corte Nacional. Por eso, por ejemplo, las barras italianas, los colegios italianos, que veo que no me acuerdo ahora, creo que son 5 años para primera instancia, 10 para segunda y 15 O la para... inglesa, no, de ninguna manera entre un chico, no son abogados de corte, ¿no? Italia tiene ese régimen de tantos años más exámenes para avanzar participación en cortes de instancias. Por lo menos lo tenía hace 20 años atrás. No sé ahora cómo estará. Pero creo que hemos ido para atrás en todo esto. El tiempo avanza y yo me entretengo mucho con la charla. A ver, ¿qué es la posmodernidad y cómo avanza el posmodernismo? ¿Cómo influye el pensamiento posmodernista en el proceso y en el sistema judicial? Y con eso empezamos a cerrar nuestra conversación. La respuesta rápida sería en todo lo que hemos hablado hasta ahora. No, pero a ver, estamos haciendo una extensión universitaria, así que quiero que expliques qué es la posmodernidad y cómo funciona esto. La posmodernidad es un fenómeno que se da, como bien dice el nombre, después de la modernidad. ¿Sí? Y se da en el pensamiento contemporáneo, con algunas particularidades. Mientras que la modernidad había puesto todas sus fichas en la razón, y en una especie de razón universal, si se quiere. Déjenme ir un estadio antes. Antes teníamos fe y razón en el mismo nivel, ayudándose, las dos alas del conocimiento, si se quiere. Luego, la modernidad dice, no tanta fe, solamente razón, pura razón y razón universal. Y la posmodernidad va a decir, con la razón no hemos llegado. Con la razón no hemos llegado. En cierta medida ven algunos de los elementos y van a decir, si Dios ha muerto, que es la propuesta de Nietzsche, ¿no? Dios murió. E incluso hay un tango argentino que me encanta, que se llama, ¿cómo fue el nombre? A un semejante, letra de Eladia Blasquez, no sé si se acuerda del tango. No me acuerdo, bueno. A un semejante, letra de Eladia Blasquez. Debe para esta tarde, para escucharlo. Lo voy a buscar. Dice, vení hermano loco, vení, hablemos. Y empiezan a hablar de los problemas con la otra persona. Entonces, ¿qué sucede acá? Se hace el quiebre de la razón y se hace el quiebre de la ciencia. La modernidad había puesto todas sus fichas en la ciencia, en el progreso y en una especie de progreso lineal hacia el futuro. Cuando se llega a las catástrofes del 20, dicen, no, la ciencia no sirvió. Con la ciencia puedo curar una enfermedad, pero puedo meter la bomba atómica y matar millones de personas al mismo tiempo. Empieza a haber descreimientos y surge el nihilismo. Con el nihilismo, la nada. Sartre. Vamos a poner la nada arriba. Entonces, la nada se pone, surgen varios existencialismos,
con los existencialismos, es decir, ¿cómo definimos al hombre? El hombre es un ser para la muerte, todos vamos a morir, y vamos a morir sin sentido, y vamos a morir casualmente. Todos estamos condenados a morir, no sabemos cómo, ni por qué, ni para qué. Hago un paréntesis. Hemos perdido la noción del héroe. Recuerde usted que nosotros cuando éramos chicos, leíamos, todas las novelas que leíamos eran los caminos del héroe. Y el que moría, moría con sentido, porque moría o por el amor de la mujer, o moría por su patria, o moría por un ideal, la famosa canción, ¿no?, del hombre de la Mancha, morir por un ideal, o vivir por el ideal. El camino del héroe se cayó, porque también se cayeron los ideales. Se cayó el concepto de hombre, se cayó el concepto de muerte, se cayó el concepto de Dios, se cayó, tenemos la nada, tenemos el nihilismo. ¿Qué me queda? Una especie de autodefinición, autodecisión y autopercepción. Entonces, lo que yo digo, vale. Lo que yo digo, vale. Lo que yo digo es, vivo sin Dios, cada hombre pone el orden, y hay un sector donde va a empezar a jugar el misterio. El misterio va a ocupar el lugar de la razón. Fíjense que en la posmodernidad todas estas tendencias New Age son las que toman lugar. La buena onda, las buenas energías, las piedras no sé cuánto. Toda esa onda es lo que empieza a funcionar. Y se cambia la noción de hombre. El hombre deja de ser un orden, un microcosmos, para ser un caos. Todo eso llévelo ahora al proceso. En el proceso tenemos hombres que litigan porque hay una discordancia sobre un hecho, sobre un derecho, sobre un dar, un hacer, etc. Tenemos a alguien que decide con autoridad. Pero como la autoridad la recibo ahora sin justificación y sin deberes morales para rendir sobre la autoridad que ejercito, y entonces uso lo que Tomás llamaba usurpación de poder, porque una cosa es el poder que a mí me da la sociedad, o en este caso el Estado, para juzgar y juzgar con determinadas reglas, y otra cosa es juzgar con las reglas que yo impongo para juzgar y para discernir el juzgamiento. Si yo antepongo mi autoridad y mi percepción para juzgar sin reglas preestablecidas por el poder, e impongo mi poder, estoy usurpando, soy un usurpador del poder, aunque me haya designado el Senado de la Nación con todos los votos habidos por haber y el beso de Cristina, con lo que fuere, soy un usurpador. Eso es la carga dinámica probatoria, Manolo, lo que estás diciendo. Exacto, que después la ponen en una ley. Pero a mí no me importa que me la pongan en la ley, ni me la pongan en el 1700 y pico del Código Civil y Comercial, y me la avisen previamente. Porque yo voy a ser tan golpeador si le aviso a usted previamente que le voy a pegar, que si le pegara sin avisar. Entonces, ¿de qué me sirve el 1750 y pico, 52, lo que no me acuerdo? Donde dice, y el juez podrá aplicar las cargas dinámicas de la prueba, no dice así, se podrá decir a quién incumbe la carga probatoria, avisándolo previamente. No me importa que me lo diga. Si lo que está diciendo es lo que no corresponde, si está usurpando el poder. Es como si yo a usted le tomara un examen de derecho procesal y le termino preguntando cómo debe virar un barco en el derecho de la navegación en alta mar de no sé dónde. Seguro que lo sabe, pero no en el examen de procesal. ¿Sabés qué pasa, Manolo? Con eso me estás diciendo. Los civilistas han usurpado siempre el derecho procesal. Somos los hijos bobos de los civilistas. De la misma forma que el derecho procesal penal es una forma de mirar una política criminal para los penalistas, ¿no es cierto? A tal punto que a vos te consta que la materia procesal penal en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, se da en las dos últimas bolillas de penal 2, ¿no es cierto? O sea, no se enseña. Pero a mí me parece que todo esto parte porque nadie advierte que el proceso es un límite al poder y está dado a mi favor. Para que yo me defienda el que más poder tiene, que es precisamente el juez de primera instancia, el juez de derecho. Por tanto, lo que no puede hacer el juez es cambiar las reglas que la ley me da a mí contra él. Él no me puede cambiar la regla que está en contra de lo que él quiere hacer. Y sin embargo, los civilistas que no entienden nada de esto, lamentablemente,
A pesar de que esto viene de 1903, seguimos después de 100 y pico de años y los civilistas siguen ignorando la materia. Y así nos va. Es que ¿por qué? Porque esta posmodernidad, que es lo que usted me pregunta, ha hecho que el poder se transforme en especie de poderes omnímodos, porque yo no tengo referentes ni tengo obligaciones de responder por mi poder, ni por el ejercicio. Y esto es Nietzsche de vuelta, ¿no? En alguna medida. ¿Se acuerda cuando Nietzsche habla de la voluntad de poder? Como Dios ha muerto, porque Nietzsche es muy lógico. Y Nietzsche dice en uno de sus escritos, creo que en La voluntad de poder, dice, voy a decir lo que va a pasar de acá a 200 años, y es lo que está pasando ahora. Dice, Dios ha muerto, ellos fueron mucho más que los modernos, porque para Descartes, por ejemplo, para Kant, Dios existe, y existe racionalmente, existe como una figura decorativa. Diría que son monárquicos. Es decir, Dios existe, pero no gobierna. Ese sería más o menos el moderno. Y el de ahora dice, no, ni siquiera existe. Como yo no tengo deber de rendir la república, que dice usted, yo no tengo deber de rendir mi poder, salvo para las encuestas, ¿no es cierto? Y todas estas cosas que le piden los tribunales superiores para ver cuántos fallos tienen y demás, las estadísticas, como no tengo deber moral de responder ni hacia arriba, ni hacia los costados horizontales, el otro, ni hacia mí, estoy usurpando poderes. Esa es la posmodernidad. La libertad rompe mi orden, que en realidad con una falsa libertad, porque la verdadera libertad es elegir el bien, no es elegir cualquier cosa. Usted no tiene libertad bien entendida para comer cualquier porquería, por no decir una mala palabra. ¿Estamos? Usted tiene libertad para elegir entre lo bueno. Y acá la posmodernidad dice, elegir no lleva a la plenitud. Entonces, como no puedo elegir entre la posición del actor y la posición del demandado, impongo lo que yo quiero. Y te impongo lo que yo quiero y eso no es violación a la congruencia. Porque ahora la congruencia es laxa. Y así sigue con todo. Y esa es la posmodernidad, que se traduce en discurso. En la medida de eso te van a decir que es una concepción naturalista del derecho, ¿no? No tengo problema, lo soy. Mire, Doc, yo el otro día le dije en una conversación telefónica, o me estoy volviendo loco, o me estoy poniendo viejo, o no sé, algo me pasa. Pero yo no tengo ganas de hablar con quien no me interesa, o de decir cosas que no pienso. Hay situaciones que son, y hay situaciones que no son. Punto. Y no es porque yo las Eso vea. te define como un hombre que no sos políticamente correcto, ¿no? Soy el más incorrecto de todos. Claro. Será por eso de que me pegan lindo. Y bueno, usted también políticamente correcto, más. Yo no lo soy, ¿no? Yo no lo soy. De tal palo, tal astilla. Pero yo tengo edad para no serlo, ¿eh? No tengo De edad tal para... palo, tal astilla. No, pero ¿sabe qué pasa? Puedo dormir. Intelectualmente puedo dormir. Y eso no tiene. Estás en paz con vos mismo, que es tan importante, ¿no? Hay ¿Cómo gente que no está en paz nunca ¿Cómo consigo. es la poesía, doctor? Vida, nada te debo. ¿Se acuerda? Sí, Vida, claro. nada me debe. No, no la sé decir, pero el verbo, vida, nada te debo, ni nada me debes. Nada, Vida, nada te debo, estamos en paz. estamos en paz. Bueno, yo creo que si uno quiere enseñar a los jóvenes, y si uno quiere pensar en derecho, que es lo que usted siempre nos propuso, y tenemos que ser sinceros. Tenemos que saber que, bueno, que hay gente que piensa distinto, y que podemos conversar si es que se quiere conversar. Ahora, si queremos sacarnos la foto, no sirve. No sirve. Oye, Manolo, Y otra cuestión, cuando los modelos de pensamiento son absolutamente distintos y contrarios, yo me voy convenciendo cada vez más. No hay forma de conversar porque no hay forma de convencerse. En eso ¿sabes sí. qué? La gente piensa que todo es gris, Manolo. No, Niega la existencia del blanco y del negro, ¿no? Yo creo que los blancos es blanco y el negro es negro.
Y hay Y zonas la gama de grises puede ser infinita, ¿no es algo, cierto? algo. Hay una frase, yo no sé de quién es. Un amigo mío dice algo muy gracioso. Dice, mira, dice, cuando no sepas de quién es la frase, decís que es de San Agustín, que vas a quedar bien. Pero yo no sé de quién es. Y dice, la frase dice, en lo que es cierto, unidad. Y en lo que es, en lo que es cierto es unidad. Y en lo que es discutible, libertad. En todo, caridad. ¿Sí? Una frase preciosa. Entonces, si nosotros tenemos elementos en el derecho procesal que son ciertos, en eso tiene que haber unidad. No puede haber discusiones sobre el parcial. Opinabilidad. No puede haber opinabilidad. En otros temas sí puede haber opinabilidad, como dice usted, en las reglas procesales. Y hasta puede haber grises en las reglas procesales. Y en todo calidad, Pero no los principios. pero Pero no en no los en los principios. principios, muchachos. Ahí no tenemos forma de decir, vamos a opinar y a discutir. No, ahí no. Entonces, mientras no tengamos en claro eso, ¿por qué me tengo que sentar a hablar con... Sí, me tengo que sentar a hablar por amor y por caridad y porque somos personas, etc. Pero podemos hablar de fútbol. Ahora, hablar en serio de que un juez puede ser parcial porque tiene que salir a salvar en la posición del supuestamente más débil, y entonces no es un proceso. O lo hemos diseñado mal. Ni el juez es juez, ¿no? Ni el juez es juez. Y el juez puede ser Manolo, cualquier querido, cosa. llevamos más de una hora charlando, yo estoy encantado, pero tengo que cortarlo porque esto ya me cedí en el tiempo. Pero, Tenemos a la hora que tengo estamos grabando, pero a la muchos hora que temas estamos grabando, para proponerte, tengo muchos temas para no, proponerte, pero así que Doc, a esta hora era la hora del whiskycito, porque se conversaba a las 7:30 con un whiskycito. Así hacíamos con el doctor Simi, ¿se acuerda? En los claro que congresos, a sí. las 7:30 Pero ahora, llamaban para el pandemia whisky. mediante, no tenemos whisky. Pero me La había idea es prometido el tomarlo, ¿no? whiskycito, che, qué va. Oye, Manolo, te dejo un último pensamiento y nos despedimos. De- Diga algo que, como frase de buen deseo, yo no sé si frase de aspiracional, buen deseo, voy a para que decir termine esto con una buena onda. el buen hondismo de los de Barcelona, ¿no? El buen hondismo. El buen hondismo, el buen rollismo, le dicen. Yo quiero decir esto, que si hay algo que tengo que agradecer es al derecho procesal. A mí el derecho procesal me ha dado grandes satisfacciones, grandes. Me ha hecho conocer profesores estupendos, me ha hecho generar amistades que van años y que confío en que van a continuar años siguiendo el trato y la relación. Y en toda América Latina. Y en toda América, me ha hecho feliz. Entonces, yo les quisiera decir a quien ve esto, que seguramente muchos de ellos son estudiantes nuestros de las carreras de Rosario, de Córdoba, de todas las otras que usted dicta por Latinoamérica, por España. Yo diría, denle bolilla al derecho procesal, porque el derecho procesal los va a hacer felices. Antes se usaba otra frase, dale bolilla al derecho procesal porque te va a dar plata, te va a hacer ganar plata. Como a mí no me ha hecho ganar mucha plata, pero me ha hecho ganar muchos amigos, prefiero hacer la de Roberto Carlos y decir, gracias al derecho procesal tengo 1.000.000 de amigos. ¿Eh? Manolo, te agradezco mucho, un fuerte abrazo, gracias por esto. Nos vemos pronto, por tanto me despido con un hasta pronto o un hasta siempre. ¿Eh? Lo mismo, Siempre Doc. sos bienvenido en este programa. Gracias, usted sabe que lo queremos mucho y que ese cariño que yo tengo cuando lo digo en público, uso una palabra, después estoy pensando que la gente no sabe lo que significa esa palabra. Yo siempre digo que yo a usted le tengo un cariño filial, pero como la gente se cree que es filial debe ser, no sé, como la sucursal de Falabella. La traduzco y digo,
le tengo el cariño de un hijo. Usted sabe. Pero yo entiendo la palabra y te la agradezco, Manolo. Yo entiendo la palabra y te la agradezco. Es recíproco, ¿eh? Es como la ley de partida, la amistad es un cariño recíproco, si no, no habría amistad. Este hijo putativo lo saluda con no todo. No diga malas palabras, Manolo. Y le agradezco. No me corte el tibo después, ¿no? Chao, querido, chao, hasta pronto. Saludos a todos. Chao. Gracias.